Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, seguimos con el estudio de la eclesiología. Y eso es, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debe de ser la iglesia? ¿Cómo se debe de regir la iglesia? Pero el estudio de hoy es el pilar fundamental número 1. ¿Cuál es ese pilar fundamental? La predicación de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre qué es la predicación de la palabra de Dios. Y mis amados, existen 3 pilares fundamentales de una iglesia verdadera. Pero hoy estaremos hablando sobre uno, la predicación de la Biblia o de la palabra de Dios. Pero para que una iglesia sea considerada auténticamente bíblica y funcional, debe cumplir con 3 elementos esenciales. Debe cumplir con 3 elementos esenciales. Cada misión, cada congregación, cada grupo de creyentes que se junten para estudiar la Biblia o que quieran comenzar una obra, debe de tener 3 elementos esenciales. Número 1, la correcta predicación de la Biblia. Número 2, la adecuada celebración de los sacramentos. Y número 3, el ejercicio efectivo de la disciplina eclesiástica. Eso es de la iglesia, disciplina de la iglesia. Estos elementos funcionan como un trípode. Si ven donde está el teléfono colocado, tiene 3 patas, ¿verdad? Bueno, si una le falta, ¿usted cree que ese trípode se va a poder sostener firmemente? No. Si falta una de esas 3 patas de este conjunto, se desestabiliza y no va a estar estable. De igual manera, si una iglesia carece de alguno de estos elementos, de estos 3 elementos, deja de ser considerada como tal en el sentido estricto del término. Una iglesia puede tener una predicación expositiva impresionante sobre la palabra de Dios. Podemos tener a alguien aquí en este lugar que predique la palabra, que ustedes digan, wow, eso sí, de verdad es alguien que enseña. Pero si no ejerce la disciplina o las ordenanzas, que las ordenanzas es el bautismo y la Santa Cena del Señor correctamente, deja de ser iglesia. Y todos esos puntos lo voy a estar tomando de una clase que yo tomé que duró 1 año sobre el Instituto de Spurgeon. Creo que está basado en Argentina. Eso lo tomé yo hace el año pasado, lo completé. Pero estas clases te ayudan bastante. Y estos puntos yo los tomé de ese instituto. Así que espero que sean de bendición. Pero como dije, si una iglesia no ejerce la disciplina o las ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena del Señor, correctamente, deja de ser iglesia. No basta con tener una buena predicación, es crucial también practicar adecuadamente las ordenanzas, el ejercer la disciplina eclesiástica. Es muy importante. Y como vamos comenzando esta misión bíblica cristiana, debemos de tocar cada punto. Pero hoy estaremos tratando sobre la correcta predicación de la palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañen a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo está el audio, amor? ¿Está bien? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro hermano Pedro acerca de la palabra de Dios. Dice aquí Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Y él aquí está hablando sobre la palabra de Dios, lo que tenemos nosotros en este libro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y él aquí dice que esta palabra es la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que esto significa es que la Biblia es incluso más segura y el testimonio de Dios es más confiable que el testimonio de nuestros propios sentidos. La palabra de Dios es más segura y más confiable. Tenemos que tener en cuenta esto nosotros como creyentes, que no hay nada que sobrepase o que tenga más autoridad que la palabra de Dios. Como creyentes tenemos que reconocer esto y estar bien seguros. Pedro ciertamente fue testigo ocularmente de la transfiguración de Cristo. Él miró a Cristo en la transfiguración. Pero Pedro dice, si no me creen, vayan a las Escrituras. Manda a las Escrituras porque él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Las Escrituras sin duda apuntan ¿a quién? De principio a fin, ¿a quién apunta? A Cristo. Y esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5. Vamos a Juan 5. Vamos al Evangelio de Juan. 5:39. Dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo sobre él mismo, que dice las Escrituras. Dice, escudriñad, dice las Escrituras. Busquen, métanse, escarben ahí en las Escrituras, dice Jesucristo. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Dice, de mí. Es lo que dice Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dicen quién es Cristo. Desde el Antiguo Testamento apuntaba las Escrituras a Cristo. Y los profetas, ¿de quién profetizaban? ¿A quién anunciaban? De Cristo, del Mesías que iba a venir. Toda Escritura apunta a Cristo. Las Escrituras nunca nos llevarán un mensaje que le dé gloria al hombre, sino solo nos llevará a Cristo. Las Escrituras hará eso. La gloria es de Dios. Las Escrituras nunca nos dicen exalten al hombre, miren lo que el hombre hizo. Nunca. Lastimosamente muchos evangélicos han caído en el error de confiar más en nuevas revelaciones, sueños, visiones, etc. Muchos han caído en este grave error y han dejado las Escrituras a un lado. Han dejado el Evangelio a un lado. Desde los púlpitos ya no hay quien predique sobre Cristo. Ya no hay quien predique sobre el arrepentimiento, el infierno, sobre el pecado. Y ahora solamente se están basando en ¿qué? En nuevas revelaciones, en sueños, en visiones. Y llegan a decir que si en un culto no hay ruido o desorden, que es un culto antibíblico. Y que ahí no está el poder de Dios. Muchos están creyendo de esta manera. Que si en una iglesia, en un lugar de reunión, en una congregación no hay ruido, no hay desorden, dicen es antibíblico. Eso quedó en el pasado, eso es antiguo. Y ahí no está el poder de Dios. Ahora eso es lo que la gente busca mucho más que la palabra de Dios. La emoción, el éxtasis, el desorden, el gritar mucho, el mucho ruido, mucha música. ¿Y qué es lo que hace la música? La música es se puede utilizar para mover nuestras emociones. Si tú escuchas, mi hermano, una melodía melancólica, ¿cómo te vas a poner? Triste. Una música, digamos, tipo rock, ¿cómo te vas a poner? ¿Cómo se va a sentir tu carne? Pues con más movimiento, ¿no? Una canción romántica, ¿cómo te vas a sentir? ¿O a quién te va a llevar a pensar? ¿A tu esposo, a tu esposa o a tu novio?
Entonces podemos ver que la música tiene el poder para mover nuestras emociones, y eso es lo que mucha gente en muchas congregaciones están buscando. El quiero sentir. Ya no es el quiero escuchar la palabra de Dios, ahora es quiero sentir bonito. Y solamente es un momento temporal. Mientras están ahí metidos es cuando sienten bonito, pero cuando salen sus vidas están, digamos, no tan bien. La música tiene mucho poder y puede llegar a engañarnos. Pero el único poder que esperamos que haya en nuestro culto de adoración como creyentes es el poder de ¿qué? ¿Qué es poder para salvación? Del Evangelio. Eso es lo que esperamos nosotros, que en nuestro culto de adoración, que solamente esté el poder del Evangelio. Por esa razón aquí no tenemos instrumentos. No queremos que eso nos lleve a mover nuestras emociones, sino que la emoción que sentamos que sea por Cristo. Que tengamos pasión por las cosas de Dios y no las cosas que nos muevan a sentir bonito. Iglesias que solamente buscan las experiencias externas más que la correcta predicación de la palabra de Dios. Por eso yo estoy tomando esto muy en serio, porque yo no quiero que ustedes se vayan a unos lugares donde solamente van a ser movidas sus emociones y no van a ser alimentados con la palabra de Dios. Ahora vamos a la segunda carta de Timoteo. Esto lo leímos el domingo, creo, esta porción de la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Dice el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, que era Timoteo, dice: te encarezco, te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo tomó esto muy en serio. Dice que le encarezca, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dice: te mando que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién le manda que haga? Dice que prediques la palabra. Es como decir: Timoteo, ¿estás consciente que Dios es quien va a juzgar a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? Pero delante de Dios y del Señor Jesucristo, de ambos, te mando que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso que le manda el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Predica la palabra. Pablo le suplica, le ruega a Timoteo a que cumpla sus deberes como predicador del Evangelio. Y no dijo nunca como profeta o apóstol o el ungido de Jehová, como muchos se titulan hoy en día. Y muchos no quieren solamente predicador. Muchos quieren tener el título de profeta, apóstol o el ungido de Jehová. Y más estamos mirando profeta por aquí, profeta por acá. Y bien sabemos que hoy ese oficio ya no es vigente, ¿verdad? El oficio de profeta y apóstol ya no está vigente para hoy en día. Y Pablo también le dice a Timoteo que se entregue al llamamiento que Dios le dio. A pesar del sufrimiento y la persecución, Timoteo predica la palabra, le dice. Predica la palabra. Le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. La palabra es quien va a redargullir, mis hermanos. Dice: reprende, la palabra va a reprender, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos que Pablo le manda esto a Timoteo. ¿Delante de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Pablo era un ministro fiel al Evangelio.
Pablo no le dijo, habla tus ideas, tus métodos, pensamientos, o habla de ti mismo. Como muchos hoy en día podemos ver que cuando se paran detrás de un púlpito, hablan de ellos, de su testimonio, y piensan que eso es lo que va a cambiar a las personas, y no es así. Si aquí llegamos al punto de que vamos a hablar de yo, o que me escuchen a mí hablar de mis experiencias, ustedes tienen el derecho de decirme, mira, no eres apto para estar ahí. Si sienten que ya no son alimentados con la palabra de Dios, ustedes tienen el derecho de quitarme de aquí y poner a alguien más que sea apto. Pero Pablo nunca le mandó esto a Timoteo. Habla tus ideas, tus métodos, tus pensamientos. No habla de ti, Timoteo. Habla de lo que tú has hecho, lo que Dios ha hecho en tu vida. Da tu testimonio. Nunca dijo eso él. Pero entendamos algo muy cierto. La doctrina cristiana debe de ser clara. Porque en el tiempo de Pablo las personas se oponían, y hoy en día se siguen oponiendo a la sana doctrina, y siempre ha existido un anhelo por escuchar cosas nuevas en vez de la sana doctrina. Desde ese tiempo, personas no querían escuchar la sana doctrina. ¿Qué dice el versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus anhelos, a lo que ellos quieran escuchar. Y por esa razón es que él dice, predica, Timoteo, predica la palabra, te encabezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Porque vendrán tiempos cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Por esta razón. Y como dije, desde ese entonces y hoy en día hay muchos también creyentes, muchos evangélicos que se oponen a la verdad. Y dicen, mira, ¿para qué estudiar en seminarios? ¿Para qué tomar clases? La letra mata. Sí, la letra mata cuando nos volvemos altivos y llegamos a envanecernos en tener mucho conocimiento, pero si no ponemos ese conocimiento en la práctica diaria como creyentes, la letra mata. A eso se refiere esa porción de la palabra cuando dice que la letra mata. Cuando llenamos nuestra cabeza de mucha teología y no ponemos en práctica lo que conocemos, ahí está un grave peligro. Pero muchos se excusan y dicen, mira, ¿para qué estudiar? Hay que predicar solamente lo poco que sepamos. Y hemos escuchado incluso que un hermano un día dijo, bueno, hermano, me tocó predicar hoy, pero no estudié, pero vamos a dejar que el Espíritu hable. Entonces, eso es pereza. Cuidado con eso en decir que dejemos que el Espíritu Santo hable cuando no has estudiado la palabra. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a exponer? ¿Qué vas a enseñarle a los congregantes? Nada. Y Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra tan fielmente para que llegue a convencer a los oidores que él es un mensajero de Dios que habla la verdad. Cada pastor, cada predicador, cada evangelista incluso, cuando salgamos a las calles a dar tratados, debemos de nosotros, ¿qué? Estudiar la palabra, meditar la palabra, comer la palabra por horas antes de ejercer ese llamado. No es tan solo ir y repartir, no, tenemos que estar listos, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que meditar en la palabra en qué es que vamos a exponer. Y por si por ahí nos encontramos algunos religiosos que quieran contender, debemos nosotros de defender la verdad. Y eso no solamente de cada predicador o cada expositor de la palabra, sino es de cada creyente. Porque si tú eres un niño, un joven que no conoce la palabra, vendrán otros y te engañarán fácilmente, porque no conoces esa escritura.
Pero hoy en día muchas congregaciones, en muchas no hay enseñanza, no existe un profundo estudio o explicación de lo que se dice en la Biblia. Y esto no lo digo solamente por decirlo, sino que es cierto. Muchos han salido de iglesias donde sienten que ya no son alimentados y ellos van en busca de la palabra, van en busca de esos pastos verdes, algo que los llene. Y esto es lo que está sucediendo en muchas congregaciones a nuestro alrededor, a 1 milla, 2 millas, 3 millas. ¿Por qué? Porque se oponen a que hombres predicadores estudien la palabra y tomen incluso unas clases que los ayuden a ellos a exponer un poco más bien fielmente y claramente la palabra de Dios. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Ahí estamos. Capítulo 2, versículo 24. Dice el versículo 24 ahí de 2 Timoteo capítulo 2. Y aquí Pablo está hablando sobre el siervo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué quiere decir esa palabra? Alguien que causa ¿qué? ¿Qué es una contienda? Alguien que provoca o causa pleitos, discusiones. Y Pablo bien dice aquí, el siervo del Señor. Todo aquel que se diga ser siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso. No debe ser pleitista, alguien que ande buscando problemas, alguien que es problemático. Dice, sigue diciendo, sino amable para con todos. Dice ahí que el siervo del Señor debe de ser no contencioso, sino amable para con todos. Dice, no dice con tan solo unas personas, con los que Él quiera. Dice, con todos. ¿Apto para qué? Para hablar lo que Él quiera. Apto para decir, Dios me mostró, yo soñé anoche, vi una visión, el Señor me hizo sentir, Dios me dijo, soy profeta, soy apóstol. No, dice, apto para enseñar. Es lo que dice. El siervo del Señor primeramente dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y ahí vemos que está hablando de un carácter de un cristiano. Está hablando que el siervo del Señor debe de tener un carácter que lo lleve a ¿qué? Después, a ser apto para enseñar y sufrido. Aquí no dice exitoso, no dice que seas un gran campeón. Dice y sufrido. Y en la Biblia la palabra apto se refiere a cualidades de la vida que debe tener un hombre de Dios para enseñar. Eso es lo que significa apto para enseñar. Lo dice después de haber Él dicho cómo debe de ser el siervo del Señor. No contencioso, sino amable para con todos. Después dice apto para enseñar. No puede ser apto para enseñar y después no debe ser contencioso. Y después, sino amable para con todos. Lo que lo va a calificar a él, que sea alguien como un maestro, será su carácter. Un carácter de humildad. Y si alguien es apto para enseñar, pues que lo pongan como un maestro. Pero si no tiene esos requisitos, si es alguien contencioso y no es amable para con todos, no debe de ser permitido que sea alguien que sea maestro. Y sufrido, dice el apóstol Pablo. Así que como dije, eso se refiere a cualidades de la vida que debe tener un hombre para enseñar y que son ser amable, paciente, capaz de controlarse a sí mismo, tener conocimiento bíblico básico y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Está hablando de carácter y ser alguien capaz de enseñar y aplicar fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser un ministro.
Primeramente vemos que habla de un carácter. Y después apto para enseñar. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que los hombres de Dios hablaron? ¿O qué es lo que ellos leyeron? Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 4, y vamos a leer también el 5, el 6 y el 8. Nehemías 8, 1 al 4. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades y se juntó todo el pueblo. Ahí vemos que se juntó todo, ¿quién? Todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese sus ideas, sus revelaciones, sus visiones, sus métodos carnales y lo que él piensa de sí mismo. Dice ahí, le dijeron que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Miren qué es lo que pidió el pueblo. No pidieron otra cosa más que el libro de la ley de Moisés. Eso es lo que ellos pidieron. Eso es lo que ellos estaban anhelando que Esdras les leyera. Estaban deseando ellos escuchar la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ahí vemos que trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Quién y quiénes estaban ahí delante de Esdras? Así de hombres, como de qué más, de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aparte de los hombres y mujeres que pueden entender cuando alguien habla o alguien lee un libro, ¿qué más puede entender? Niños. Niños ciertamente pueden entender porque ellos, ¿a qué edad los llevan a un kinder, a un pre-K? A los 4. Entonces ya a esa edad, a los 3, 4, ya son niños que pueden entender lo que ellos escuchan. Ya son enseñables. Ya pueden ellos escuchar y recibir y aprender lo que ellos escuchen. Entonces aquí vemos que no solamente eran hombres y mujeres, sino y todos los que podían entender. ¿Y qué es lo que pasa en muchas congregaciones? Que ellos tienen cuidado de niños. Cuando se llega la hora de la predicación de la palabra o del sermón, ¿y qué es lo que hacen? Lo que después de 3 años en adelante, creo, es cuando ellos sacan a los niños del culto y los llevan a sus clases y los tienen pintando el arca de Noé y haciendo muchos proyectos. Pero mis amados, debemos entender nosotros que aquí en un sermón deben estar los niños también presentes y los jóvenes. Yo entiendo que un niño recién nacido de 1 año, quizás de 2, entonces sí puede haber un cuarto donde los estén cuidando. Pero ya de 3 años en adelante yo creo que ya deben de estar ellos en lo que es el culto de adoración. Y no solamente cuando es el comienzo o cuando están los himnos o las alabanzas, sino también cuando está el sermón, porque así es como ellos van a escuchar la palabra de Dios. Así es como ellos van a ir escuchando el Evangelio domingo tras domingo. Y muchas congregaciones hacen ese error que de 3 años para arriba los sacan y los llevan a sus clases y les dan comida, snack, todo esto. Entonces, ¿cómo es que se van a convertir si no escuchan la palabra de Dios, si no escuchan el Evangelio? Aquí dice claramente, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Dice versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba. ¿Qué significa desde el alba?
desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Cuántas horas estuvo ahí leyendo Esdras el libro de la ley de Moisés? Quizás unas 6 horas. Miren cuánta hambre y cuánto deseo por la ley de Dios tenía el pueblo. Hombres, mujeres y los que podían entender. Aquí ya aplicaban niños. Estaban ellos ahí sedientos de la palabra. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? A las nuevas revelaciones, al profeta que estaba ahí delante. Dice al libro de la ley. Dice, todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Para qué era el púlpito? Para desde ahí leer la ley de Moisés. Este púlpito no es el trono del hombre. Es el púlpito de aquí, es el trono de la palabra de Dios, mis amados. Y tanto como lo dice la Escritura, lo hacemos nosotros. Un púlpito para que desde aquí se esté exponiendo la palabra de Dios. No es para que el hombre sea visto. Esdras se puso ahí sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Para qué? No para él. Para que desde ahí él leyera la ley de Moisés. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Ven por qué en este lugar tenemos esta plataforma? No es un altar. Muchos han hecho como muy espiritual el altar, todo esto, que no lo pisen, que no brinquen sobre el altar como si fuera más santo, más sagrado. Y eso es una equivocación. Sí, podemos decir, mira, aquí se respeta porque desde aquí se predica la palabra de Dios. Pero dice ahí que Esdras estaba más alto que todo el pueblo, porque desde ahí se tiene que estar alto, porque la palabra de Dios iba a ser predicada, la ley de Dios. Y aquí no soy yo más alto que ustedes, de por sí soy de estatura baja, pero aquí son ¿qué? Algunos ni un pie. Pero aquí está porque la palabra de Dios se está exponiendo. Por esa razón es que estoy un poquito más alto que ustedes. No que me crea yo más que ustedes, no. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados ¿a qué? A tierra. Es lo que dice ahí el versículo 6. Y mis amados, este es el modo o la forma bíblica de adorar a Dios. Inclinados en tierra. Inclinados en tierra. En la Biblia siempre miramos que los hombres de Dios, o cuando miraban a alguien así divino, se postraban en tierra, de rodillas. Y hoy en día en muchas congregaciones hay gente cayéndose de espaldas en medio de la administración, cuando hay mucha música, mucha alabanza. Pero el pueblo lo hizo ¿cuándo? Cuando Esdras dijo, ¿qué dijo? Dios grande. Y todo el pueblo, ¿qué dijo? Amén, amén. Y alzaron sus manos y ellos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Ellos se humillaron porque ellos sabían que estaban delante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios iba a ser expuesta en ese momento. Si tú algún día, mi amado, sientes que Dios te ha hablado, cuando esté un sermón y que penetró tu corazón, tú tienes el derecho de poderte postrar ahí y decir, Señor, has hablado en mi vida.
Y hemos tomado ese mal concepto que es solamente cuando está la administración, la alabanza y la gente ahí llora y grita y se revuelca y todo eso. Y aquí vemos que fue antes de que él comenzara a leer el libro. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la ¿qué? La lectura. Leían el libro de la ley de Dios claramente, claramente. Así es como se debe de predicar la palabra de Dios, claramente, no confusamente, no sacando o tomando un texto fuera de su contexto y aplicarlo solamente a lo que yo quiera que diga el texto cuando nunca Dios ha dicho eso. Ahí es donde se cometen muchos errores, cuando no sabemos qué estamos hablando y solamente decimos lo que pensamos que Dios dijo cuando Dios nunca ha dicho nada de eso. Y ahí eso es pecado, mis amados. El tratar de forzar que un texto diga lo que yo quiero que diga, eso es pecar, eso es pecado. Eso no es ser un ministro fiel a la palabra de Dios, fiel a la predicación de la Biblia. Y es lo que dice ahí, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto significa que exponían los textos que ellos estaban leyendo para que el pueblo pudiera entenderlo. Ellos exponían los textos, exponían la ley, para que los que estaban escuchando pudiesen entender lo que ellos estaban leyendo, con explicación, con entendimiento. Sin la predicación expositiva, los oyentes no van a entender. Si no hay una predicación expositiva, los que estén aquí sentados nunca podrán entender nada de esto. Pero aquí vemos que quién fue quien leyó la ley de Moisés. ¿Fue un hombre o una mujer? Un hombre. Siempre en la Biblia hemos visto que son hombres. Jesús leía las Escrituras. Pablo, eran hombres que exponían las Escrituras. Pero no sé si se han dado cuenta el por qué por qué en este lugar de nuestra reunión en Misión Cristiana Solo por Gracia y Fe, solo los hombres leen las Escrituras y oramos. Por la razón de que en la Biblia solo los hombres lo hicieron. Cada vez que alguien va a leer aquí una porción de la palabra de Dios, son varones. Y no es que queramos ser machistas, sino que el varón debe de leer la palabra. Y no es que hagamos a la mujer menos, que no le dejemos que lea un salmo o algo así, pero creemos fielmente que deben ser los hombres los que estén delante de una congregación. Y como dije, no estamos siendo machistas para nada. Nosotros estamos tratando de hacer todo en el culto de adoración conforme a las Escrituras. Y la predicación de la palabra debe de ser bíblica, no conforme al hombre. Debe de ser bíblica. Sí, quizás me voy a equivocar y me he equivocado. A veces he dicho cosas que no quiero decir. Mi esposa me dice, hey, dijiste eso cuando no es así. Y le dije, amor, pues me equivoqué. Y ya me disculpé la otra vez delante de la congregación. Pero son errores que no lo hacemos con intención. Va a pasar. Pero es lo que debemos de hacer nosotros. Lo que dice en el versículo 8, donde dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y exponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así es como se debe de predicar la palabra de Dios, que se entienda. Primeramente yo poner el sentido para yo poder entender lo que yo voy a exponer, para que ustedes lo entiendan, porque si yo no entiendo, ¿cómo van a entender ustedes?
Si yo no entiendo una porción de la Biblia y no la medito, no la estudio, ¿cómo van a entender ustedes? Y hoy está pasando mucho esto en muchas congregaciones. Pero oremos al Señor para que nos ayude a hacer una visión bíblica. Oremos para que el Señor nos ayude a ser bíblicos en todo lo que hagamos. Para no caer en el error del cual muchas congregaciones han caído, donde no se predica la palabra fielmente, donde son versículos torcidos y no son claros, y hay más confusión que edificación, y que aquí no sea esa la cuestión, que aquí nunca nos llegue a pasar eso. Pero mis amados, no sé si ustedes han notado, pero yo en las páginas de Facebook hay grupos como el de Wilson, Rocky Mount y todo eso. Siempre publican cosas como: me acabo de mudar de Nueva York, me acabo de mudar de Raleigh aquí a Wilson o a Sims o a Bailey, y estoy buscando una iglesia donde tengan muchos jóvenes, donde tengan niños, donde haga eventos. La gente viene buscando iglesias de este tipo, que llene sus deseos. Pero nunca he visto una publicación de alguien que se mude a esta ciudad, a este pueblo, y diga: voy en busca de una iglesia bíblica, donde el Evangelio sea presentado, donde Cristo sea predicado. Y personas vienen buscando estas cosas. Una iglesia donde haya jóvenes, porque tengo hijos jóvenes, tengo niños pequeños, quiero que haya niños ahí, donde haya eventos, con quien puedo tomar un café, pero nunca dicen: voy en busca de la palabra de Dios. Y ahí es evidente, mis amados, de qué es lo que la gente busca más. Iglesias conformistas, personas que se quieren conformar con solamente tener un club social y no una iglesia que los llene espiritualmente, que los edifique, que los ayude a crecer en la fe. Así que por un lado tenemos iglesias que tienen todo esto, tienen más que nosotros, unos tienen grupos de alabanza que son sorprendentes. Usted dirá: tocan bien. Muchos hacen muchas cosas por el necesitado, sí, está bien, pero la palabra, el Evangelio es lo que falta. Así que hemos hablado lo que es la predicación de la palabra. Vimos a Esdras, que él expuso la ley de Moisés. La gente estaba atento. La gente estaba atenta a la ley de Dios. Se humillaron y se postraron ellos, reconociendo que estaban delante de Dios y su palabra. Mostraron qué reverencia. Así que el Señor nos ayude a seguir adelante, y por la gracia del Señor ya casi vamos a cumplir un año aquí, que será en febrero, el 4 o el 5. Que el Señor nos permita pues seguir avanzando en la obra, seguir predicando la palabra fielmente, para que ustedes sean alimentados y para que crezcan más en fe, y que nos ayude cuando el clima nos permita. Bueno, Dios sé que tiene todo el control, a salir a evangelizar. Una iglesia, una misión bíblica cristiana debe de evangelizar. Y hoy tenemos iglesias, no muchas aquí en nuestro alrededor, que son tan bíblicas y tan sanas en la doctrina, pero no creen en el evangelismo. Dicen: ya Dios va a salvar a los que va a salvar, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Para qué predicar si Dios sabe quiénes van a ser salvos? Bueno, no, tenemos que nosotros salir a predicar la palabra de Dios. Y como dije, todo evangelista, todo aquel que dé tratado
todo aquel que nos acompañe debe de conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Él va a hablar. Y no solamente salir así y nos encontramos con quien personas vengan y quedemos avergonzados porque no conocemos Biblia. Debemos de escudriñar la palabra, comer la palabra, orar la palabra, para que podamos hablar la palabra. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos has dejado, Señor, tener ese estudio sobre la predicación de tu palabra. Señor, hemos visto ejemplos, Señor, de cómo Pablo dice que él le mandó a Timoteo que él predicara la palabra en tiempos, en momentos difíciles de persecución, Señor, de sufrimiento. Pero él solamente lo que le pidió, Señor, es predica la palabra. Nunca le dijo predica o habla tus ideas, tus métodos carnales, tu filosofía, Señor, sino que siempre le dijo predica la palabra. Al igual que Esdras, Señor, hemos visto, Señor, que el pueblo al escuchar a Esdras leer el libro de la ley de Moisés, Señor, el pueblo se humilló. Ese pueblo, Señor, ahí te adoró, Señor, postrados ahí de rodillas, y dijeron amén, amén, después de que Esdras dijo, oh Dios grande. Señor, permite por favor que nosotros podamos seguir hacia adelante con lo que es, oh Dios, el culto de adoración, Señor, que siempre seamos bíblicos, que siempre estemos centrados, Señor, en tu palabra, en todo lo que hagamos, que quitemos lo que tú no permites, lo que tú nunca has ordenado que hagamos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra, amar tu palabra, Señor, y a siempre buscar, Señor, más de ti. No para solamente llenar nuestra cabeza con conocimiento, sino para que podamos, Señor, nosotros ser también hacedores de tu palabra, oh Dios. Pero gracias te doy porque me has ayudado, Señor, a dar ese estudio a mis hermanos, para que sepan, Señor, qué es lo que estamos haciendo aquí. Queremos, Señor, hacer todo bíblicamente. No queremos errar, Señor, como muchos se han equivocado, porque se han, Señor, apartado y alejado de lo que es el Evangelio. Han dejado a Cristo atrás y ellos van muy adelante, Señor, pensando que lo que ellos hacen, Señor, está bien, cuando Cristo, Señor, les dice a dónde van, qué hacen. Es por este camino, no por este. Muchos errores, Señor, podemos cometer nosotros como seres humanos, pero permite que seamos dirigidos por ti solamente y no por nuestros métodos o ideas o pensamientos. Ayúdame, Señor, a mí a siempre prepararme también para que yo pueda leerle, Señor, tu palabra a tus santos, a mis hermanos. Y ayúdame, Señor, a entender tu palabra para que yo pueda predicarla, Señor, fielmente. Porque si yo no entiendo, Señor, que voy a hablar, ¿cómo van a entender ellos, Señor? Va a haber una confusión y eso no queremos en este lugar. Pero, Señor, te damos las gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora les pido que me acompañen a entonar el himno número